Luisa Moya Palazuelos. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Guadalajara. Realizó su especialidad en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Ella también ha realizado diplomados en terapia cognitivo-conductual. Ella es también miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y es una psiquiatra muy destacada en la capital de nuestro estado, que es Culiacán. Doctora, bienvenida al Foro de Salud Mental Mazatlán 2021. Muchísimas gracias por su tiempo. Le cedo el micrófono. Doctora, ¿tiene apagado el micrófono todavía? Ay, perdón. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer trabajar con ustedes. Ya tengo muchos años que me invitan a participar en estas jornadas de salud mental en Mazatlán y espero que el año que entra sí podamos estar allí presentes ya en clases presenciales, y para mí siempre es un placer compartir con los conocimientos con ustedes y también aprender en los foros de salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya está compartida la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, doctora, ya la podemos ver. Ok. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que nos compete a todos los de salud mental, debido a que actualmente la situación de la pandemia es que aparentemente se encuentra controlada, aunque sí estamos esperando una cuarta ola para el mes de diciembre, la cual va a ser un poquito menos intensa porque ya la mayoría de la población está vacunada. Sin embargo, sí está proyectada, de acuerdo a los datos epidemiológicos, que va a haber un nuevo episodio. Pero la situación que están compartiendo o la situación que están pasando ahora las personas es lo que se llama el síndrome post-COVID, que es un síndrome que en un inicio de la pandemia la mayoría de las estadísticas se centraron en lo que son las muertes y en lo que son los contagios, y todos los días veíamos allí a López-Gatell con el número de contagios, con el número de muertes. Pero al pasar del tiempo, las personas aquejadas por esta patología se fueron dando cuenta que estaban vivenciando un síndrome o unas secuelas posterior a vivir el COVID, y ya fue cuando se empezaron a estudiar este síndrome post-COVID. Este síndrome post-COVID se refiere a que hay una pérdida de síntomas por lo menos 60 días después del diagnóstico. Estamos hablando 2 meses después, todavía los pacientes siguen presentando sintomatología después del inicio de la hospitalización o 30 días después de la recuperación de la enfermedad. ¿Cómo se empezó a ver este síndrome? La Universidad de Indiana, la mayoría de las personas aquejadas por el COVID empezaron a quejarse o manifestar sus síntomas posteriores a tener el episodio, y la Universidad de Indiana se encargó de realizar el primer estudio sobre síndrome post-COVID, en donde se aplicaron unas encuestas a los pacientes que habían padecido y padecimiento, tanto en pacientes que habían sido sintomáticos como asintomáticos, y se arrojó que había más de 98 síntomas. Por allí por internet podemos encontrar las gráficas de los casi 98 síntomas, casi 100 síntomas asociados a consecuencias por post-COVID. Esos síntomas, los más frecuentes fue el síntoma de fatiga. La fatiga crónica, que es un síndrome que siempre se ha visto en las infecciones postvirales, ¿sí? También el dolor muscular, la dificultad para respirar. Este es un dato patoneumónico del síndrome de COVID, la dificultad para concentrarse o los pacientes que sienten la mente en blanco, dificultades para hacer ejercicio, dolores de cabeza, problemas de sueño, problemas de ansiedad y problemas de memoria y mareos. Si se fijan,
Más del 50% de los 10 síntomas que son más frecuentes en el post-COVID, pues corresponden a síntomas cognitivos y a síntomas físicos y ansiosos relacionados con la salud mental. Por eso es la importancia de que identifiquemos y conozcamos el manejo de este síndrome. Bueno, este síndrome post-COVID se ha reportado que además de los 90 días y los 60 días, se ha reportado una alta incidencia a largo plazo. Todos conocemos a personas que hospitalizadas o que ya cumplieron el año de haber padecido el COVID. Sin embargo, aún siguen presentando sintomatologías residuales principales. Aquí se vio en el estudio epidemiológico que el 87.4%, que es una incidencia bastante alta, mostraron uno de los síntomas en los 60 días posteriores, ¿sí? También se vio que este síndrome no solo se veía porque pensamos a veces que los pacientes que tienen la enfermedad severa, el hecho de haber padecido una neumonía o de estar a altos niveles de oxígeno es el que genera las secuelas. Sin embargo, los pacientes que tuvieron infección respiratoria leve o que nunca requirieron hospitalización o los que conocemos como pacientes asintomáticos, también se ha visto una alta incidencia de este síndrome que se conoce como niebla mental. Un 81% reportó esta niebla mental. Bueno, y la psicopatología que más se ha asociado al síndrome post-COVID, psicopatología estamos hablando de se reportaron en estos primeros 3 meses posterior al síndrome. De hecho, la mayoría de los psiquiatras y los psicólogos, nuestra manejo en consulta externa y nuestra atención se vio altamente aumentada debido a que la mayoría de los pacientes estuvieron presentándome síntomas residuales ansiosos depresivos posterior al COVID. Y de esos diagnósticos, los de mayor frecuencia, como siempre, van a ser los trastornos de ansiedad, cuya incidencia se aumenta desde un casi 13% hasta un 33%. Quiere decir que más del 50% de los pacientes que padecieron la enfermedad de COVID desarrollaron un trastorno de ansiedad. A su vez, también a otros pacientes presentaron el trastorno depresivo, con una incidencia que va desde 9.9 hasta el 31% de la población afectada por COVID. El estrés postraumático se vio principalmente en los pacientes que estuvieron en hospitalización prolongada, estuvieron en terapia intensiva y en pacientes que estuvieron muchos procesos de duelo o familiares. Hay detonante de trastornos psiquiátricos en un 5.8, quiere decir que eran pacientes que nunca en la vida habían sido, tenían alguna patología psiquiátrica y debutan con la patología psiquiátrica. Y la incidencia de cuadros demenciales sí fue la más baja, 1.6 de la población general. Sin embargo, una vez que se detonó el episodio de demencia, este episodio pues ya no es reversible porque estamos hablando de muerte neuronal. Dentro de estas alteraciones neurocognitivas que se han observado en los pacientes con COVID, se dio un seguimiento a 179 pacientes, de los cuales después de 2 meses de haber sido dados de alta, y ahí en estos pacientes se excluyó los pacientes mayores de 85 años, los pacientes que tenían un trastorno depresivo y los trastornos con abuso de sustancias. A estos pacientes se les hizo cognitivas estandarizadas y en esas pruebas cognitivas estandarizadas se pudo determinar que un 38% de los pacientes habían tenido un deterioro moderado en la memoria verbal inmediata y un 12.2% un deterioro severo y un 2.8% un deterioro grave. De tal manera que uno de los síntomas que con mayor frecuencia se observó en los pacientes fue la memoria inmediata, el poder evocar o decir las palabras recientes o lo que está sucediendo. Dentro de ese mismo estudio se vio también el estudio de la memoria tardía, la fluidez verbal semántica, son otras pruebas neurocognitivas que se aplicaron en la misma batería
y se observan, también hubo alteraciones importantes como un 11.8% presentó fallas en la memoria tardía, que generalmente no suele ser la memoria tardía afectada en los padecimientos. Sin embargo, aquí sí se vio una incidencia alta y un 2.8% se observó un deterioro grave. Y en lo que respecta a la fluidez semántica, se observó que un 34.6% había presentado déficit moderado y un 8.4% de déficit severo. Y en global, las alteraciones neurocognitivas en los pacientes fueron una incidencia tan elevada como el 58.7%, con un deterioro cognitivo moderado. Y bueno, ¿a qué se debe esta alteración neurocognitiva? El decline de las funciones neurocognitivas está dado por que hay un proceso inflamatorio en la enfermedad COVID-19. Si los pacientes tienen factores de riesgo como tener ya tener un proceso comórbido como hipertensión, diabetes, obesidad, o otro trastorno como los síndromes metabólicos, son los factores de riesgo que se juntan con el proceso inflamatorio, que va a haber una hipoxia a nivel pulmonar, en donde va a haber una pérdida del endotelio alveolar, va a haber un edema pulmonar, va a haber un adelgazamiento de las paredes alveolares y va a haber hemorragia a nivel pulmonar. A su vez hay también un proceso vascular isquémico que produce una coagulopatía, trombosis, y a nivel neurológico, que es lo que nos concierne a nosotros como psiquiatras o como médicos, porque va a haber una alteración de daño neuronal, porque se rompe la barrera hematoencefálica, hay un edema vasogénico, hay estrés oxidativo y se activa la microglia. Otros factores de riesgo para empeorar los deterioros cognitivos es que los pacientes estén intubados por un periodo muy prolongado, hay una alteración del ritmo circadiano y pues todos los cambios que conlleva una hospitalización prolongada. Y bueno, el síndrome post-COVID es conocido como la niebla mental, así se conoce, la niebla mental, y afecta a la función cognitiva y se asocia a una exacerbación de las enfermedades mentales preexistentes. Estos pacientes van a presentar síntomas que son deterioro cognitivo, confusión y falta de concentración. ¿Cuál es la fisiopatología o por qué se da esta infección SARS-CoV? Este proceso cognitivo y exacerbación de síntomas psiquiátricos. Tenemos que el virus del SARS-CoV, como lo habíamos visto previamente, a través de los vasos sanguíneos pasa al cerebro a nivel gastrointestinal y cardiovascular y va a producir una respuesta. El ARN del virus va a entrar aquí a la mitocondria de nosotros, y allí se va a replicar. Entonces va a haber una replicación mitocondrial haciéndose parte de una respuesta hipóxica y metabólica, ¿no? Eso a su vez va a generar una respuesta inflamatoria, va a producir una hipoxia en donde el virus se va a replicar y replicar, va a haber una interacción, o sea, el virus se va a adherir a nuestro ADN y a nuestra mitocondria, lo que va a aumentar la infección cerebral y va a detonar las manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, los pacientes, tanto en fases agudas como en fases post-COVID, van a tener respuestas inflamatorias cerebrales con un deterioro de las funciones cognitivas y estas se van a ver disruptivas. Ahora, también se vio asociado que los pacientes que tuvieron COVID, y en el tanto COVID agudo como el síndrome post-COVID, se ha visto que hay un aumento del riesgo suicida. Ese aumento del riesgo suicida se vio más en los pacientes que tenían enfermedades mentales ya preexistentes, o sea, pacientes que ya eran portadores de episodios depresivos, de trastornos bipolares, y que la suma de eventos adversos como la pandemia, el estrés del encerramiento, los problemas económicos y el estrés de estar hospitalizado, condicionaban
a una exacerbación de los síntomas psiquiátricos que incluían depresión, ansiedad, estrés postraumático, condicionaban también el hecho de tener síntomas neurológicos como anosmia, ageusia, mareo y dolor de cabeza, y los síntomas físicos de dolor, fatiga, disnea, pues condicionaban o aumentaban el riesgo suicida, esto en poblaciones psiquiátricas con psicopatología preexistente. Bueno, para entender un poquito más también la psicopatología o por qué se dan este deterioro importante de las funciones cognitivas, aquí vemos cómo el virus penetra, este es un vaso sanguíneo, está a nivel cerebral y el virus, aquí está el virus entrando, el virus de SARS-CoV entra a las células sanguíneas, hay una respuesta de los monocitos y va a producir una tormenta de citoquinas por la respuesta inflamatoria. Esta tormenta de citoquinas a nivel cerebral va a activar lo que se llama la microglia, que son las células que van a estar sosteniendo entre las células que van a estar entre las neuronas a nivel neuronal. Va a haber un aumento de glutamato. Como sabemos, el glutamato es un aminoácido excitatorio, un neurotransmisor excitatorio, y entonces cuando el glutamato se encuentra aumentado, hay un aumento de la hiperexcitabilidad neuronal. Aquí hay una regulación a la alza de los receptores NMDA, lo cual va a producir pues una hiperexcitabilidad en todo el sistema nervioso. Y esta hiperexcitabilidad puede condicionar incluso a síntomas psiquiátricos psicóticos o síntomas psiquiátricos severos, ¿no? También aumenta la quinoneurina. La quinoneurina es una sustancia que trabaja en la síntesis de serotonina y su aumento se ve condicionado con reacciones inflamatorias, ¿sí? Y hay una depresión severa de los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, esto es lo que genera a nivel del vaso cerebral la infección de SARS-CoV, pero a su vez también detona esa cascada inflamatoria a eventos vasculares donde incrementa la fibrina, y tenemos el desarrollo de fibrina, incrementa la activación plaquetaria, estas son nuestras plaquetas, incrementa el factor de von Willebrand y lo que favorece es que haya eventos trombóticos. Entonces, estos pequeños eventos trombóticos, microtrombos cerebrales, pues también van a un déficit importante cognitivo, dependiendo del área de Broca, pueden generar conducta suicida, la depresión o la psicosis. Entonces, en realidad el virus está replicado en todas las células del organismo y al tener una replicación viral en todas las células, principalmente en la mitocondria, vamos a tener una reacción inflamatoria generalizada. O sea, no nomás es a nivel pulmonar, es a nivel de todo el organismo. Pero el virus tiene una capacidad neurotrópica, por eso la mayoría de las secuelas generalmente son secuelas neurológicas como la pérdida del olfato, la pérdida auditiva, la pérdida visual. Son lesiones neurológicas condicionadas por estos procesos inflamatorios durante la fase aguda de la enfermedad. Bueno, el manejo de este síndrome post-COVID es muy importante ahora que viene la cuarta ola. Es importante que nosotros comprendamos, por eso les pasé la gráfica anterior, estos aspectos celulares y moleculares del daño cerebral ocasionado por el virus del COVID, y que eso, si nosotros conocemos de manera temprana y identificamos que el COVID no solamente se encuentra a nivel pulmonar, sino que también se encuentra en todo el organismo y que es parte de una replicación viral, pues nosotros podemos prevenir o reducir las intervenciones para síntomas neuropsiquiátricos a largo plazo. Y el tratamiento para prevenir este síndrome post-COVID va dirigido a atacar los factores de la inflamación, ¿sí? Entonces, en este sentido, se han hecho muchos estudios. Entre más pasa la pandemia, más hay posibilidad de comprenderla. No es lo mismo cuando empezó en abril del 2020 aquí en México, como ahorita que estamos en noviembre del 21, en donde ya tenemos 1 año y medio de avance, ya existe el conocimiento, ya se ha visto cuáles son los factores inflamatorios
y ya se han estudiado fármacos, y entre esos fármacos que se han estudiado para prevenir esos síndromes inflamatorios severos son usar agonistas de citoquinas, que son Terasenov, Inflamat, que son medicamentos que van a impedir la tormenta de las citoquinas. También se ha visto estudios donde se utiliza ketamina, que actúa en el receptor de NMDA y que ayudaría a disminuir la hiperexcitabilidad neuronal que habíamos hablado previamente de lo que pasaba con el glutamato. El factor de necrosis tumoral y las vías, para evitar que haya alteraciones en el factor de necrosis tumoral, vías antiinflamatorias, hay que utilizar analgésicos como aspirina o Celecovid, y los moduladores de la quinoneurina, que tiene que ver con la síntesis de serotonina y en este caso el uso de minoxidilina. Todos estos tratamientos están en fases experimentales. Sin embargo, al conocer bien los mecanismos del daño celular, pues ya se ha visto que pueden ser efectivos. Bueno, ahora ha sido muy controversial el uso de si en las agudas como en las fases crónicas utilizamos medicamentos antidepresivos para el manejo del COVID y el post-COVID. Sin embargo, los estudios clínicos han demostrado que cuando hay un proceso depresivo, hay una neuroinflamación cerebral. En esa neuroinflamación cerebral hay un decremento de los neurotransmisores de su metabolismo, hay un decremento de la neurogénesis, hay un incremento de glutamato, que es lo que vemos que hay una hiperexcitabilidad. Esto altera los circuitos, los neurocircuitos, y eso produce depresión. Esta es la fisiopatología en general de un episodio depresivo, y que es en base a eso y que se ha visto que el uso de inhibidores de recaptura de serotonina y el uso de antidepresivos tricíclicos tienen propiedades antiinflamatorias y que se difunden fácilmente sobre el sistema nervioso central, ha llevado la teoría de utilizarlos como tratamientos preventivos o tratamiento profiláctico para disminuir esta neuroinflamación, ¿sí? Entonces, los antidepresivos que más se empezaron a estudiar o se empezaron a experimentar son aquellos antidepresivos que atenúan la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el eje de respuesta del cortisol, y que reducen la liberación de sustancias inflamatorias como las células de estrés, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas tanto 10 como la interleucina 6. Bueno, entonces el uso de antidepresivos, si se fijan, es muy interesante porque los antidepresivos tienen efecto antiinflamatorio a nivel cerebral y funcionan. Aquí tenemos un antidepresivo inhibidor de recaptura de serotonina. Ese es un mecanismo de acción, el 5-HT1A, que es un receptor presináptico y posináptico, y el 5-HT4. El 5-HT4 es un receptor prácticamente cognitivo, y estos receptores cerebrales van a actuar directamente en el factor de crecimiento y en la neurogénesis, y también en lo que se llama de maduración, que es cómo se desarrollan o maduran las neuronas a nivel cerebral. Entonces se ha visto que los antidepresivos pues tienen ese efecto, además de reducir la respuesta inflamatoria que habíamos visto anteriormente en la diapositiva previa, que disminuía la inflamación. También son inmunomoduladores, trabajan en la respuesta inmune, principalmente en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Va a mejorar notablemente los síntomas somáticos, y los antidepresivos mejoran la neurogénesis en los adultos por este efecto directamente sobre el factor de crecimiento neuronal. Los antidepresivos que se han utilizado con estudios clínicos manejo de COVID serían la clorimipramina, que es un antidepresivo tricíclico. Ahorita no la tenemos disponible en México, sin embargo, la clorimipramina se empezó a estudiar porque tiene una alta capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica, por lo tanto va a dar
mejoría más rápida para los manejos de los síntomas cognitivos. Y hubo muchos estudios de fluvoxamina, también hubo estudios con melatonina, y la fluvoxamina pues fue la que se estudió y fue la que dio resultados positivos para el manejo de uso de síndrome COVID y post-COVID, tanto agudo como en el síndrome de la neblina mental, con resultados de efectividad. Sin embargo, los pacientes que tienen síndrome post-COVID deben tener un abordaje multidisciplinario, y en ese abordaje multidisciplinario nosotros tenemos que tomar en cuenta el médico general, que va a ser el que le va a llegar el caso y que a lo mejor por aquí está tomando el curso y va a decir, bueno, yo escuché que uso antidepresivos en niveles de recaptura de serotonina, mejora la inflamación cerebral y mejora la neurogénesis, voy a indicar uno, cualquier antidepresivo, todos los inhibidores mejoran eso. O el psicólogo, que ahorita más adelante vamos a ver los procesos de duelo, y el hecho de contar con personal de psicología que nos apoye para la rehabilitación cognitiva, para el manejo de duelo, para el manejo de estrés postraumático, pues nos va a ayudar o apoyar mucho para la rehabilitación cerebral, ¿no? Esta también ahora hay una nueva especialidad que se llama rehabilitación neurológica, y que es una serie de actividades enfocadas al desarrollo de determinadas funciones cognitivas. Y ya estos ejercicios de rehabilitación neurológica generalmente ya se encuentran estandarizados en internet con plantillas, y ya el personal de psicología o el personal médico podemos abordar a las plantillas de rehabilitación neurológica y dejarle determinados ejercicios a los pacientes, como el hecho de hacer crucigramas, como el hecho de jugar memorama o hacer juegos, algunos determinados juegos de internet o apps que mejoran la función cognitiva. Por supuesto que es bien importante para la rehabilitación cognitiva también el regreso a la actividad física. Como todos sabemos, el realizar actividad física también ayuda al factor de crecimiento neuronal. Es al igual que los antidepresivos, la actividad física mejora notablemente la secreción del factor neurotrópico neuronal, ¿no? Y por supuesto es importante que se cuente con el apoyo familiar. Y bueno, otra parte que vamos a ver en los síndromes post-COVID va a ser el hecho de que los pacientes que estamos viendo en nuestra consulta o en nuestra práctica diaria están viviendo procesos de duelo. Yo creo que no ha habido nadie que estemos aquí en esta conferencia que no haya tenido una persona conocida, a lo mejor si no es un familiar directo, a lo mejor un familiar indirecto, un amigo, un conocido o un familiar o un compañero de trabajo que falleció por COVID, ya debido a que la pandemia pues dejó un gran cantidad de número de muertos, ¿no? Entonces, en lo que respecta a las cifras epidemiológicas, desde que se detectó la enfermedad hasta julio del 2021 tenemos este corte en cuanto a fallecidos y acumulados por COVID, y vemos que se estimó más de 182 millones de casos de COVID en julio. El corte es en julio del 21, ya estamos recordando un repunte. Aquí no está el repunte de julio, que en julio hubo una tercera ola, que la cual fue muy devastadora y sí tuvo un número de muertes principalmente con pacientes jóvenes, pacientes no vacunados o pacientes con esquemas incompletos, ¿no? Pero si se fijan, casi 3.93 millones de personas fallecieron, casi 4 millones, estamos hablando de incidencia en México, ¿no? México es el cuarto país con más fallecidos de la enfermedad después de Estados Unidos, Brasil, India, y en el 2020 fue la segunda causa de mortalidad. O sea, tenemos la incidencia muy elevada de muertes por COVID, de tal manera que las personas que están a nuestro alrededor o a lo mejor nosotros mismos estamos pasando procesos de duelo, y estos procesos de duelo es importante que los entendamos y los conozcamos para que podamos ayudar más a nuestros pacientes. Y la definición de proceso de duelo se refiere a ese proceso natural
que hay ante la pérdida de una persona, un objeto, una actividad o un vínculo afectivo. Y al hablar de actividad también tenemos duelos porque la gente perdió su trabajo, duelos porque la gente perdió pues su pareja, o perdieron, hubo muchas pérdidas tanto económicas como perder la salud también puede ser una parte del duelo. Una persona que quede con secuelas importantes en un síndrome post-COVID, con una fibrosis pulmonar importante, pues pudiera considerarse también estar cursando un proceso de duelo, ¿no? Cada duelo va a tener una característica particular y va a depender de muchas circunstancias para los familiares, para el personal de salud y la población general, de tal manera que cuando nosotros vamos a enfrentar los procesos de duelo, aunque tenemos un común en la población, sí tenemos que analizar a través de la exploración del paciente, qué es lo que más podemos, en qué forma podemos ayudar más al paciente que está viviendo el proceso de duelo, ¿no? Durante la pandemia hubo muchas situaciones que contribuyeron o han perpetuado los procesos de duelo y que han sido experiencias bastante desagradables, como el hecho de que nosotros desconocemos cuándo va a ser la duración de la enfermedad, cuánto va a ser la duración de la pandemia, aunque ahorita se ve como una luz en el camino y estamos viendo que estamos ya en semáforo verde y que ya salimos un poquito más. Finalmente seguimos con cuidado, seguimos con cubrebocas, seguimos con algunas restricciones sociales y pues desconocemos y estamos a la expectativa cuánto va a durar la pandemia en total. El distanciamiento físico que se vio en un principio de la pandemia, en donde ya no nos acercábamos a los familiares, las separaciones definitivas que hubo, tanto por los procesos de duelo o por otras circunstancias. Y también hay muchos estudios epidemiológicos que durante esta pandemia de COVID, en todo este proceso de aislamiento, este trabajo en el hogar y tener a la familia junta las 24/7, hay muchos estudios epidemiológicos que se vio un incremento notable de la violencia doméstica. Había una merma en la movilidad, no podíamos salir, y en el control del entorno, el miedo a infectarse, que muchas personas fue parte de una fobia, el miedo a infectarse, ¿sí? El miedo a morir, que nosotros que trabajamos directamente con pacientes con COVID, pues obviamente el estar encerrado en un covitario donde estás viendo monitores que marcan que te está bajando la frecuencia cardíaca, que no estás respirando, que no puedes ver a tus seres queridos, pues obviamente que desencadenó una respuesta natural de miedo a la muerte o miedo de que fallezcan tus seres queridos, ¿sí? Ahora también nos vimos bombardeados por una sobreexposición de información, tanto científica como no científica, en donde creo que todos caímos incluso entre que tomen el cloro, que hagan esto otro, ya no se sabía ni tanta sobreexposición de información, y habrá personas que hicieron o siguieron o vieron, o ahora vemos en los estudios clínicos que en un inicio la gente tomaba diversos fármacos como la ivermectina, y pues obviamente después de muchos estudios se vieron que no tenían efectividad para manejo de COVID. Sin embargo, pues en esa sobreexposición de información, pues había incluso a veces colas en las farmacias peleando por las cajitas de ivermectina o hidroxicloroquina, ¿no? Por supuesto, otra de las experiencias desagradables fue el hecho de que muchos pacientes fueron reportados, muchos pacientes regresaron, muchas empresas quebraron, entonces la adversidad financiera y la pérdida del empleo y por supuesto la pérdida de la normalidad que ha afectado, y que ahora hay un fenómeno muy curioso que estamos como queriendo volver a la normalidad y no podemos, como están así como con una dualidad entre si regresamos a las clases presenciales o no regresamos, y por una parte el organismo hace mecanismos de adaptación y dice, ay, no, ya me quiero quedar en mi casa escuchando la clase presencial, y otra parte dice, no, sí quiero salir y quiero tomar mi clase presencial.
Bueno, entonces, una de las cosas muy importantes que nosotros como profesionales de salud mental, tanto siendo personal de enfermería, psicología, médicos, psiquiatras, psicólogos, a lo que nosotros nos dediquemos en la vida, es importante que conozcamos las etapas de los procesos de duelo y pérdida y hagamos un recuento de las herramientas para trabajar en duelo, porque a lo mejor anteriormente no estábamos tan habituados a trabajar estos procesos de duelo porque no eran tan frecuentes como ahora, que se vieron incluso familias completas que fallecieron y que pues que toda la familia se encuentra en duelo o pérdidas muy importantes, ¿no? De tal manera que como profesionales de salud debemos de recordar o tener en claro la historia natural del duelo y sus manifestaciones. Esta historia natural, como todos sabemos, es las etapas de duelo que marcó Kübler-Ross y que marca un proceso a lo largo del tiempo en donde el paciente sube y baja las emociones, y en este sube y baja, en un principio hay un proceso de negación, miedo y sorpresa, donde piensa que no va a pasar nada, que no se va a morir, que no es grave, o que esto va a terminar, etcétera. Hay una etapa muy importante, muy negativa, que se llama la etapa de ira. Esa etapa de ira, la gente se pone muy enojada, presenta mucho resentimiento y enojo, y es cuando, si nosotros no sabemos distinguir que la persona que estamos evaluando está viviendo ese proceso de duelo en la etapa de ira, pues podemos caer en la complicación de que los pacientes nos agredan o nos traten irrespetuosamente, ¿no? Hay una etapa de negociación, la depresión que viene con los síntomas, ahorita vamos a ver más adelante, hasta que al final del tiempo las personas aceptan. ¿Qué significa aceptar? Que por lo menos ya no hay, pues ya no hay dolor, y hay una aceptación de la realidad de que las cosas no las pueden cambiar. Entonces es importante que nosotros conozcamos esos mecanismos de adaptación de pérdida, las singularidades diagnósticas y las opciones que tenemos nosotros para darle tratamiento a estos procesos de duelo, ¿no? Perdón, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Okay. Bueno, en estas singularidades diagnósticas, los sistemas clasificatorios de las enfermedades mentales, en este caso el DSM-5 y el CI-10, clasifican a los procesos de duelo como parte de los diagnósticos que podemos tener a lo largo de la vida, y consideran que el duelo normal se va a acompañar de algunos síntomas características de la depresión mayor, como puede ser la tristeza, ¿sí?, el insomnio, la falta de apetito, la pérdida de peso. Pero aquí la diferencia muy importante que va a ser que las emociones y las cogniciones siempre van a girar al torno a la pérdida que tiene el paciente. Y aquí tenemos nuestro manual estadístico de DSM-5, en donde sí viene la clasificación que se llama trastorno de duelo persistente. Y ese trastorno de duelo persistente se refiere cuando las personas experimentan la muerte de alguien, pero no solamente puede ser muerte de alguien, también puede ser que habíamos visto pérdida de un objeto o una situación, y que los síntomas iban a tener un nivel clínicamente significativo que duraban más de un año, de tal manera que el duelo normal se puede considerar hasta un año completo, donde podemos decir que los pacientes están en su derecho o en su de sentirse mal o de tener esas emociones negativas. Después de un año, los procesos de adaptación deben de haber compensado y debe haber una resolución, pero en los niños el duelo se marca para 6 meses. Y aquí las diferencias muy importantes que marcan y que se dan manifestaciones principalmente relacionadas con la persona que falleció, estos síntomas cognitivos o conductuales, en donde, por ejemplo, siempre hay un anhelo o añoranza persistente del fallecido, y lo vemos con estos pacientes que no salen del panteón, que tienen su altar. No digo que sea malo ir al panteón, pero todos los días si ya nos está hablando, perdón, de un duelo patológico. Y
Son pacientes también que hacen el altar con las fotos, no quieren mover el cuarto, lo tienen exactamente como quedó, no quieren deshacerse de las cosas. Y entiendo que durante las primeras etapas es normal tener todavía los apegos a las personas. Sin embargo, las personas que trabajamos duelo sabemos que en una de las etapas del duelo, una de las pasos que tenemos que dar y debemos recomendar como terapeutas es el hecho de que los objetos de la persona fallecida los guardemos los más significativos y el resto los donemos a alguna beneficencia, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar pena y malestar intenso en respecto de preocupación por el fallecido y preocupación acerca de las circunstancias de la muerte, ¿no? Los niños se pueden expresar con juegos que hagan dibujos sobre la muerte de él y de personas cercanas. Por otro lado, el manual de la OMS CEI-10 de las enfermedades mentales en su número 10 también lo tiene clasificado, esta es la clasificación mundial, como un duelo normal que también dura un proceso de 1 año por la desaparición de un miembro de la familia, el fallecimiento de un miembro de la familia se refiere también a desaparición, pues ya ven una etapa donde desaparecían las personas en el narcotráfico, no encontraban los cuerpos, también se considera que alguien desaparece, pues se considera como que hubiera fallecido, también genera un proceso de duelo, y consideran a los duelos patológicos cuando hay un trastorno de adaptación o una reacción depresiva prolongada mayor de 6 meses. Pero aquí, curiosamente, los duelos pueden manifestarse con una ansiedad y depresión, con conductas disociales, que son pacientes que manifiestan demasiada ira y agresividad por allí lo vemos en los casos de personas que le echan la culpa a los médicos sobre el fallecimiento de su familiar y que se ponen bastante agresivos y amenazan incluso de muerte a las personas o se disfunciona la familia buscando culpables y entonces hacen conductas disociales o negativas, ¿sí? Y pues alteraciones también emocionales y sociales mixtas. Aquí vamos a ver las diferencias entre lo que es un duelo y una depresión para que nosotros podamos identificar en nuestros pacientes que viven los procesos de duelo cuando están pasando un proceso de duelo y una depresión. Aquí en los procesos de duelo generalmente las pérdidas generalmente están culturalmente aceptadas, ¿sí? Y los pacientes tienen culpa centrada en la pérdida, a diferencia de que los episodios depresivos, la culpa se manifiesta principalmente en una imagen negativa de sí mismo o una baja autoestima, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, los pacientes con proceso de duelo tienen subidas y bajadas del estado del ánimo, tienen momentos buenos de placer y de felicidad a lo largo de ese proceso del año y las personas depresivas siempre van a tener a lo largo de todos los días el sentimiento y desesperanza, ¿no? La preocupación va a estar centrada por la pérdida en los procesos de duelo y la preocupación va a estar centrada en la persona o en sí mismo en los procesos depresivos. En los duelos, pues el vivir un duelo pues no es desmoralizante ni humillante y en las depresiones en ocasiones sí consideran las personas la percepción de que es desmoralizante, humillante no tener el valor, no ser fuerte o no ser capaz o por qué estoy llevando este episodio depresivo, ¿no? Aquí en el duelo generalmente tienen expresiones abiertas de enojo, en las depresiones no son tan abiertas. El duelo siempre va a estar disminuyendo su intensidad con el tiempo y en los procesos depresivos la sensación va a ser siempre constante. Y otra cosa que caracteriza al duelo es que los gestos suicidas van a ser inusuales o van a ser pocos y en los gestos, en las depresiones, pues sí van a ser un poquito más frecuentes, ¿no? En los duelos siempre van a responder a la red de apoyo. Las personas van a estar preocupadas por ellos y van a desear consolarlas y generalmente en los procesos de duelo las personas regresan a la funcionalidad. Mientras que en los procesos represivos no les interesan las redes de apoyo, se irritan
cuando hay una red de apoyo y hay una disfunción familiar y laboral más prolongada. Entonces, nosotros vamos a identificar en nuestros pacientes una serie de síntomas que van a ser emocionales, físicos, cognitivos, conductuales y espirituales. Síntomas emocionales van a ser los síntomas clásicos de un episodio depresivo, que van a variar desde tristeza, enojo, culpa, incertidumbre, impotencia, apatía y la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer o alegría. Los síntomas físicos de duelo van a tener debilidad muscular, vacío en el estómago, presión torácica y de garganta. Los cognitivos van a ser esta preocupación constante, incredulidad y confusión. Los conductuales van a ser los problemas de sueño, de alimentación, la distractibilidad, el llanto. Y algo muy interesante que sí se ve en los procesos de duelo y no se ve tanto en los episodios depresivos son los síntomas espirituales, en donde muchas personas cuestionan sus creencias o sentimientos religiosos. ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué hizo esto? No debió haber muerto, debió haber muerto yo. Entonces sí, empiezan un sentimiento de enojo principalmente con la figura espiritual que tienen, ¿sí? Y hay un reproche hacia la divinidad. Estos síntomas espirituales pueden dar en medida de enojo o en medida de... Por ahí me tocó a mí ver un proceso de duelo donde una paciente le habían matado a su hijo, fue un homicidio, y ella hizo como un micótico en ese proceso de duelo y ella gritaba en el velorio y le daba gracias a Dios porque su hijo estaba en el cielo. Entonces como que no había concordancia y gritaba, gracias a Dios está en el cielo, y gritaba. Entonces son cambios dependiendo de los niveles culturales que presentan las personas, ¿no? En definitiva, los procesos de duelo van a tener entremezclados tantos sentimientos positivos, de alivio, alegría y paz. A veces se ponen a ver fotos, se ponen a ver recuerdos y se ponen contentos. Pero lo que provoca a veces el tener esos sentimientos positivos es que se sienten como desleales, como decir, ¿por qué estoy feliz o por qué estoy disfrutando si acaba de fallecer un ser querido? Y empiezan a sentirse culpables por tener este pequeño periodo de positivo, de alegría, paz y felicidad. Entonces hay una como ambivalencia en la mezcla de sentimientos. Sin embargo, está asociado a un signo de resiliencia y a un buen resultado a largo plazo. Y bueno, ya estamos casi por terminar nuestra presentación, pero sí es muy importante que cuando nosotros vayamos a evaluar una persona que se encuentra en el proceso de duelo, vamos a determinar primero la personalidad del individuo, porque no responden igual las personas que son ansiosas, las personas que son introvertidas y las personas que tienen cierto grado de impulsividad. Vamos a evaluar los estilos de apego que tenía hacia la persona fallecida, la genética, la edad del fallecido. No es lo mismo que fallezca un niño a que fallezca un adulto mayor. Generalmente, en los fallecimientos de los adultos mayores, podemos ver que es más fácil los procesos de aceptación de duelo que en los fallecimientos de los niños, ¿sí? También es muy importante, los duelos más complicados son de niños y generalmente son de hijos, la madre para el hijo, ¿no? La salud, si la salud está mermada del paciente previamente y era un paciente que padece hipertenso, etcétera, como que ya la familiar se hace como una idea o es menos intenso o busca una justificación. La espiritualidad, que puede ser una parte de apoyo para esta persona, el nivel cultural que tiene. Al final, la muerte es parte de nuestro ciclo natural. Todos vamos a morir, todos vamos a pasar procesos de duelo, entonces es importante en los factores culturales cómo se ve esa muerte. Lo acabamos de ver recientemente con las tradiciones del Día de Muertos, donde los panteones se vieron llenos de personas visitando a sus muertos, y entonces son parte de la identidad cultural, los recursos que tenga esa persona, el número de pérdidas. Como les comentaba, a mí me tocó ver
yo por lo menos 3 familias que tuvieran una pérdida total de más de 4 miembros en la misma familia de COVID. El tipo de relación no es lo mismo que sea tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, a que sea cuñado, ya las cosas van variando. Y el tipo de pérdida, que los procesos de duelo por COVID, pues fue una pérdida aguda o una pérdida rápida, ¿no? Esos son los factores que tenemos que ver antes que duran el proceso de duelo. Y los tipos de duelo que vamos a ver van a ser el duelo agudo, el duelo permanente y el duelo complicado. El duelo agudo es el que nosotros vemos cuando recién fallece el familiar y es muy intenso y doloroso, un poco dramático el duelo agudo. El duelo permanente o integrado se refiere a ese proceso de transición que pasa al pasar de los meses y marca el camino de regreso a la normalidad y a la funcionalidad. O sea, es ese camino del proceso de duelo de Clover Bones 2, que es a lo largo de un año y que generalmente ya no es preocupante ni incapacitante. A veces hay una reagudización de brevas, ¿no? Y el duelo complicado es cuando no hay esa transición, y aquí lo vemos en esta etapas de la fase de duelo. Este es como que el camino que siguen los pacientes a lo largo del año, y en ese camino van a pasar pues sus etapas con los diversos síntomas. A veces se regresan a la depresión, se regresan a la ira, a veces negocian, qué bueno que pasó, qué bueno que no sufrió, qué bueno que no lo intubaron, etcétera, hasta que llegan al proceso de aceptación y tranquilidad. Entonces, pues como ven, es un camino tortuoso, es un camino largo, es un camino de tiempo, y depende de los recursos que tenga la persona para que se pueda una resolución adecuada. Tengo un paciente que tiene un duelo complicado. Su hijo falleció el día de la graduación. Él se graduó de médico, su hijo. El día de la graduación de médico, pues estuvieron en mucha fiesta y hubo un accidente automovilístico y el muchacho falleció. Y eso fue ya aproximadamente hace unos años. Y aún conservan el cuarto de la persona que falleció intacta. Nada que ha fallecido han regalado. Tienen todos los fines de semana van al panteón y pueden pasar hasta 3, 4 horas en el panteón. Y prácticamente me decía la hermana del fallecido, que es la única hija que quedó, que prácticamente sus papás han inmortalizado al hermano de tal manera que piensa que ya nunca, que no lo han superado, porque se mandan a hacer pines del muchacho cada aniversario, cadenas, camisetas. Entonces sí habla de que pues a 20 años de una persona fallecida tener todavía esos comportamientos, pues sí nos habla de un duelo patológico, ¿no? Bueno, nosotros como psicólogos o personal de salud o personal médico, tenemos algunas herramientas diagnósticas que nos pueden ayudar si nosotros no queremos entrevistar y queremos aplicar inventarios autoaplicados, los cuales vienen en internet de manera gratuita. Los podemos bajar y son fáciles, rellenables, duran 10 minutos, tienen 3 categorías y nos clasifican en si no tienen duelo, un duelo retardado, duelo prolongado, duelo agudo. Este es uno de estos inventarios. Tenemos el inventario de Texas revisado de duelo, y esta herramienta diagnóstica nosotros la podemos encontrar en internet y podemos autoadministrárselo a los pacientes o nosotros administrarlo, y podemos clasificar las categorías de duelo, ¿no? Otro de los cuestionarios, hay muchos, pero puse los 2 que son más fáciles. Tenemos también el cuestionario, el inventario de duelo complicado, que solo son 19 preguntas, y de esas 19 preguntas nos va a diferenciar entre lo que es un duelo normal y un duelo patológico. Y pues como si se fijan, pues es una clasificación numérica que entre más puntaje tenga, pues nos habla de la mayor complicación, pero sí nos permite separar cuáles son los aspectos que nosotros vamos a trabajar en los pacientes, más importantemente, ¿no? Y ya por último vamos a ver que las particularidades de la pandemia y el duelo fue que en esta pandemia vimos muertes múltiples en la familia, hubo una sobrecarga de duelos, fue muy angustiante, fue muy angustioso, y las estrategias de afrontamiento pues estuvieron sobre saturadas.
También otra de las particularidades que hubo en esta pandemia es que, como viral, pues las familias no pudimos acompañar o asistir con las personas moribundas en los últimos momentos de su vida, ni a las ceremonias rituales. Yo en particular tuve una tía que falleció en abril del 2020 de COVID y mi tía entró al hospital y no la regresaron en cenizas porque el problema era los primeros casos de COVID. Y entonces la ley mandaba que los pacientes tenían que ser cremados y te los mandaban a tu domicilio, ni siquiera podías despedirse de entrarte ni ver nada. Entonces ahí ni siquiera volvimos a ver a nuestra familiar, ¿no? Entonces sí, me imagino que como yo, muchas personas se vieron enfrentados a esa situación de que ya no puedes entrar, ya no lo vas a volver a ver nunca en la vida, ¿no? Ya ahorita, con el pasar de la pandemia, ya permiten la velación de los pacientes con COVID, con sellando la caja, etcétera, y ya permiten como esa ceremonia cultural ritual ya más adecuada, ¿no? Por supuesto que hubo restricciones sociales, que no se podían visitar a los familiares, y se fijan, ya casi no hay velorios, los velorios son virtuales, las misas son virtuales, y pues no es el mismo acompañamiento, no podemos visitar a los familiares ni a las unidades de UCI por el temor de contagiarnos, ¿sí? Y por supuesto que en muchos países, pues las ceremonias fúnebres fueron prohibidas y se quedaron restringidas, entonces eso quedó como una limitación de expresión de emociones, ¿no? ¿Cómo podemos establecer estrategias para prevención de duelo? Nosotros como personal de salud debemos conocer precisamente estas etapas de duelo, el tiempo que dura y cómo podemos prepararlos para que se adapte. Hay que evitar, las personas requieren tiempo para la evitación y acción respecto a su realidad dolorosa. O sea, esto casi todo nos va a estar marcando el correr del tiempo. Y pues es importante como personal de salud que sepamos a dar malas noticias cuando nosotros vamos a dar noticias como el fallecimiento de un familiar. Primero debemos escuchar a esa persona, debemos conocerla, al familiar atentamente antes de entender que porque intubamos al paciente se va a morir y él ya lo sabe, o saber que el paciente conoce todo. Entonces es muy importante para evitar los conflictos con el duelo, pues sí hacer una entrevista y escuchar o darnos una idea cómo es el personal de salud, sobre todo si por aquí hay médicos generales o médicos que han trabajado en las áreas de COVID y que en un momento determinado van a volver a trabajar en áreas de COVID donde tendrán que enfrentarse a darle las noticias al familiar de una intubación o de una muerte. Y es muy importante que nosotros acompañemos a las personas en el proceso de duelo. Cuando le damos esta mala noticia, generalmente debe ser ambientes tranquilos y agradables. Los hospitales a veces no se prestan para estos ambientes tranquilos y agradables porque están llenos de personas, de familiares. Y sí tenemos que estar allí en esa parte de acompañamiento, dejarlo que tenga su reacción, que llore, que grite, que haga lo que tenga que hacer. Esa reacción emocional es muy importante, esa descarga emocional. Después hay que estar con ellos un rato y darles aclaración, apoyo, y todo esto pues va a hacer que la experiencia sea menos traumática. ¿Sí? A veces como médicos o como personal de salud pues tenemos prisa, no nos damos el tiempo, pero sí debemos adaptarnos a que cuando vamos a dar malas noticias o vamos a estar en los procesos de duelo, tenemos que escuchar a las personas, estar con ellas y ver sus sentimientos, aunque solamente estemos callados escuchando o tomándolos de la mano o dándoles una de apoyo, ¿sí? La información que nosotros le vamos a transmitir a los familiares, a la familia debe ser parte de un equipo multidisciplinario y previene que haya complicaciones o estados patológicos. Afortunadamente, pues tenemos equipos tecnológicos que permiten a veces a los pacientes hacer una videollamada y despedirse de su familiar, ¿sí? A través de los medios electrónicos, informáticos, o si no pudiéramos tener estos celulares, pues que el paciente haga una escrito para despedirse de su familiar. Y pues generalmente cuando ocurren los fallecimientos, lo mejor es que se los informemos personalmente en lugar de
telefónicamente, ¿no? Y una vez que los pacientes fallecen, cuando trabajamos en hospitales COVID, también es importante que haya una retroalimentación y estar pendiente de los familiares a través de un mensaje telefónico, un contacto visual, para conocer sus emociones o validarlos. Y realmente los pacientes mandemos un mensajito de que estamos al pendiente sobre su situación del proceso de duelo. Bueno, creo que con esto ya, bueno, sí. Si estamos dedicados a la salud mental, tanto el personal de psicología como el personal de psiquiatría o el médico general pueden hacer uso o estudiar o leer guías de tratamiento de duelo. Una de las mejores guías que hay es una guía de terapia cognitivo-conductual, donde hay 10 sesiones estructuradas. Las sesiones de terapia cognitivo-conductual pues son muy sencillas. Ya vienen estructuradas en programa. En estas sesiones, pues el paciente lo vamos a entender y aceptar el dolor. Son ya como ejercicios o actividades donde ya viene la guía de manejo para manejar el dolor emocional, un listado como todo lo ritual de monitoreo de síntomas, el estar pensando en el futuro, fortalecer las relaciones que quedaron, ver toda la historia de la pérdida para cerrarla y que aprendan a vivir con el recuerdo. Y bueno, aquí vienen las etapas de esa guía de guía de cognitivo-conductual, en donde hay una etapa de evaluación, una etapa descriptiva donde aplicamos los ejercicios que vienen en el libro, una etapa explicativa donde nosotros damos las creencias desadaptativas respecto al duelo, una fase resolutiva donde bajamos la ansiedad y la evitación, y ya una fase constructiva hacia el futuro. Y bueno, con esto termino yo mi presentación. No sé qué dudas tengan. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, una ponencia magistral. A los que están ahorita participando en el foro, ¿alguna duda, algún comentario sobre el tema que expuso la doctora María Luisa Moya? Pueden levantar la mano para hacer uso de la voz. Doctora, hay otro grupo que lo está viendo por transmisión de video. Le mandan la siguiente pregunta. Doctora, que comentan que sí existió algún tipo, bueno, si para usted hay un tipo de duelo social o masivo cuando entró la cuarentena y se perdió la libertad. Por supuesto que sí, hubo una reacción generalizada principalmente en los primeros meses, que incluso se veía así casi como si fuera una visión apocalíptica, que no salíamos, demasiadas restricciones. Entonces, sí, todas las personas vivieron un proceso adaptativo. El proceso de duelo vivieron un proceso adaptativo en donde se fueron adaptando de manera lenta a la enfermedad y se fue conociendo. Y sí, un porcentaje muy elevado, 2/3 partes de la población. Yo creo que en generalidad, no tengo las estadísticas, pero en generalidad la mayoría desarrollaron. Yo creo que sería raro el que no desarrolló un proceso adaptativo, a lo mejor el que ya vivía encerrado y ya le gustaba estar encerrado. Y 2/3 partes desarrollaron psicopatología. Fue por eso que la mayoría de las personas ahorita hay un boom de la atención de salud mental. Hasta la fecha vemos pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, limpieza y orden, o temor a contaminación de COVID, los procesos de duelo, los trastornos de ansiedad y toda la serie que conllevó a todos estos cambios a nivel de la vida en general. Sí, manda la siguiente, en base a la siguiente pregunta, algunas recomendaciones que pueda dar, ya que a los adultos mayores aún siguen con muchas medidas de restricción como bancos y supermercados. Los adultos mayores sí son una población bastante vulnerable a este proceso adaptativo, en donde vimos los factores adversos de la pandemia, que era el aislamiento y las restricciones sociales que tienen nuestros pacientes.
pues obviamente que sí les ha afectado mucho más a ellos que estaban acostumbrados a tener una vida y perdieron su libertad y son los que más estamos protegiendo actualmente. Hasta la fecha, pues generalmente ni siquiera los dejamos socializar, visitar o salir como ya las personas adultas jóvenes lo hacemos. Entonces, ¿qué se recomienda con los adultos mayores? Uno, que la persona que viva con el adulto mayor favorezca que el adulto tenga actividades físicas. Por ejemplo, ahí cerquita en su colonia caminar y dar vueltas a la manzana o en la privada o ahí cerquita o ahí mismo en la casa que tenga la actividad física. Dos, la persona que viva con el adulto mayor favorezca la comunicación con el resto de la familia y organice videollamadas con los familiares para que el paciente no pierda los contactos con el resto de los familiares. Tres, que lo integre a las actividades del hogar. Es muy importante la terapia ocupacional, entonces no hay que tener al viejito solo encerrado en el cuarto viendo la tele porque lo deterioramos cognitivamente con el aislamiento y lo deprimimos. Entonces, mamá, ayúdame a picar la verdura, ayúdame a hacer cosas. Entonces, tenemos que mantenerlo ocupado al paciente. Entonces, en medida que nosotros a nuestro adulto mayor lo integremos en actividades sociales, y le pongamos una serie de ejercicios cognitivos como colorear un cuaderno, una mandala o hacer alguna actividad, creo que favorecemos o prevenimos que no tengan este deterioro que se puede ver no solo con el post-COVID, sino por el encerramiento prolongado.